Francisco, Juliana y sus padres entraron una vez más a la sala de investigaciones del Proyecto Juan para seguir preparando la siguiente fase de su apología, la fase de presentación de testigos, con el testimonio de la mujer samaritana y de los otros samaritanos que aceptaron a Jesús por el testimonio de ella. Ya habían sumado suficientes elementos a su investigación. Sin embargo, Juliana seguía con una duda. ¿Cuántas señales presenta Juan antes de la cruz? 7 señales. ¿Y cuántos testigos tenemos hasta ahora? Con la samaritana van 8 testigos. ¿Y por qué con tantas evidencias y testimonios algunos aceptan a Jesús y otros lo rechazan? Esa es una muy buena pregunta. Precisamente, en el libro de Juan vemos que Jesús atrae a muchos, pero también incomoda a otros. Con la ayuda de papá, encontraron en el Evangelio otros testimonios de primerísimo nivel, pero también veían un clarísimo contraste en la respuesta de la gente. Mientras unos se convencían cada vez más, otros le rechazaban cada vez más. Escuela Sabática Like presenta la serie El Evangelio de Juan. Lección 6. Más testimonios acerca de Jesús. En la medida que el Evangelio de Juan avanza, también avanzan las opiniones divididas acerca de Jesús. Y Jesús lo sabía. El capítulo 2 finaliza diciendo que en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Unos lo aceptan, felices de que les diera libertad de sus pecados y enfermedades. Otros se decepcionan porque esperaban del Mesías otro tipo de libertad, la del yugo romano. Unos se sienten seguros de sus palabras de vida. Para otros, sus palabras son una amenaza que los llena de inseguridad. Para unos era claramente un enviado de Dios. Para otros, un enviado del diablo. ¿Lo notan? Siempre ha sido así. Por eso, aún hoy, muchos le abrazamos con fe como nuestro Salvador, mientras que otros le rechazan y se burlan. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué otros testimonios surgen en el libro de Juan y por qué muchos los rechazaban? En primer lugar, el nuevo testimonio de Juan el Bautista. Aunque ya había dado testimonio de Jesús antes, Juan el Bautista reaparece en el capítulo 3 para dar otro testimonio clave. Juan bautizaba en un lugar llamado Enón, donde había muchas aguas, y Jesús había llegado con sus discípulos a Judea, donde mucha gente acudía a él para ser bautizada. Entonces los discípulos de Juan, sintiéndose algo celosos, le advierten a su maestro que todos están yendo a Jesús, pero en lugar de preocuparse, Juan muestra una gran humildad. ¿Recuerdan cuál fue su respuesta? Él debe crecer y yo menguar. Juan no buscaba competir con Jesús. Por el contrario, él solo quería que la gente lo conociera. Exacto, y eso es lo que hace de este testimonio un testimonio poderoso. ¿Por qué? Porque Juan tenía miles y miles de seguidores. ¿Creen ustedes que un influencer de hoy, exitoso en redes sociales, invitaría a sus seguidores a abandonar su canal y seguir a otra persona? Es lo que está haciendo Juan, y la única explicación para que haya hecho eso es que estaba plenamente convencido de que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Oigan bien, una de las principales razones por las que la gente no aceptaba a Jesús y lo sigue rechazando hoy día es porque no están dispuestos a menguar y permitir que Cristo sea el centro de sus vidas. El testimonio de Juan nos enseña que aceptar a Jesús implica cederle el lugar más importante y dejar que Él sea el centro. Pero pocos están dispuestos a dejar sus propias ideas y dar el paso de humildad. Juan utiliza una ilustración para explicarlo mejor. En una boda, ¿quién es el más feliz por la novia? El novio. Puede que los familiares y amigos estén felices y de pronto hasta la suegra también. Pero el más feliz y el centro de atención de la novia es el novio. Y un verdadero amigo no se pone celoso por eso, sino que se pone feliz por su amigo. ¿Lo notan? Jesús es el novio, la iglesia es la novia.
y Juan se identifica como el amigo del novio. Cero celos, Jesús es el protagonista. ¿Estás dispuesto a permitir que Jesús sea el protagonista de tu vida? En segundo lugar, el valiente testimonio de Pedro. ¿Recuerdan qué había dicho Juan el Bautista en el capítulo 1 cuando vio a Jesús acercarse? He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Correcto. Esto puede que sea claro para muchos de nosotros hoy, pero para la gente de la época llegó a ser algo muy confuso. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban un dócil cordero que fuera llevado mansamente al matadero. Ellos esperaban un poderoso Mesías que los librara del yugo romano, un líder político y militar más grande que el emperador. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes y los peces? Bueno, allí encontramos un claro ejemplo de la aceptación y el rechazo que Jesús generaba en las multitudes. El apóstol narra que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Lo notan? La gente quería hacerle rey. Un rey que multiplica la comida así sería más grande que el emperador. ¿Qué hizo Jesús? Se retiró a orar. En la madrugada caminó sobre el mar, alcanzó a los discípulos que iban en una barca y llegaron a Capernaum. ¿Qué hizo la multitud? Se montaron en otras barcas y lo alcanzaron. Ellos estaban montados en la nube de que Jesús debía ser el rey, pero Jesús los bajó de la nube al explicar el significado del milagro. Yo soy el pan de vida. Les explica que ese pan es su carne y que solo aquel que lo coma vivirá para siempre. Esto abrió los ojos de la gente al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Lo rechazaron y muchos lo abandonaron. Entonces viene una escena impactante. Jesús confronta a los 12 y les pregunta si ellos también quieren irse. Fue allí cuando se oyó el valiente testimonio de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Lo ven? Unos lo rechazaron porque no encajaba en el modelo de Mesías que esperaban, pero otros le aceptaron a pesar de que no encajaba en el modelo de Mesías que esperaban. ¿Por qué? Porque Jesús es quien es, no quien nosotros queremos que sea, y lo que es suficiente para nuestra salvación y vida eterna. Él es el pan de vida. Y en tercer lugar, el poderoso testimonio del Padre. Cuando vimos las 7 señales de Jesús antes de ir a la cruz, a una de ellas le llamamos la prueba reina. ¿Recuerdan cuál era? La resurrección de Lázaro. Porque solo Dios puede volver un muerto a la vida. Exacto, en un juicio. Así como existe la prueba reina, al testigo más importante, a aquel que aporta la evidencia más contundente y decisiva, se le suele llamar el testigo estrella. Este testigo es crucial porque su testimonio tiene un peso determinante para el caso y a menudo su evidencia puede inclinar el juicio en una dirección. ¿Saben cuál es el testigo estrella en el Evangelio de Juan? Dios el Padre. Al principio del ministerio de Jesús, en ocasión de su bautismo, se oyó la voz del Padre que habló desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este testimonio aparece en Mateo, Marcos y Lucas, no en Juan. Pero al final de su ministerio, Juan narra otro testimonio del Padre que no aparece en los otros 3 evangelios. Los líderes religiosos querían verlo muerto. Muchos ya lo seguían porque había resucitado a Lázaro. Y en ese clima de expectativa, Jesús ora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces el Padre vuelve a hablar desde el cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Unos decían que había sido un trueno, otros que un ángel le había hablado. Jesús dijo que la voz había venido por causa de ellos. ¿Lo notan? Lo mismo de siempre. Unos creyeron, otros buscaron alguna buena excusa. El testimonio del Padre es el respaldo más poderoso que Jesús pudo recibir. Sin embargo, creer en Jesús no solo requiere evidencias, también exige una fe humilde y un corazón abierto. Francisco y Juliana,
Ahora tenían una buena lista de testigos para presentar en su apología. Incluso tenían al testigo estrella, que era el mismísimo Dios Padre. Pero también sabían que si entre los que oyeron la voz de Dios no faltaron los sordos que dijeron que se trataba de un trueno, en el salón de clases también habría gente que no se convencería ni oyendo la misma voz de Dios. Pero sabían algo más. Siempre habrá gente con sed de Dios, siempre dos grupos, los que rechazan y los que aceptan. Como el último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús se puso en pie y dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces algunos decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿Y tú? ¿En qué grupo decides estar? Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 6. Más testimonios acerca de Jesús. Hola Caleb, esta semana estudiamos la lección titulada Más testimonios acerca de Jesús. Y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. Cuidado, solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Cuántos testigos tenían Francisco y Juliana al incluir a la mujer samaritana? A. 8, B. 7, C. 9, D. 10. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. 8. Segunda pregunta. ¿Qué respuesta mostró Juan el Bautista al saber que muchos seguían a Jesús? A. Celos. B. Humildad. C. Neutralidad. D. Competencia. La respuesta correcta es la B. Él debe crecer y yo menguar. Juan no buscaba competir con Jesús. Tercera pregunta. ¿Qué milagro fue considerado la prueba reina del poder de Jesús? A. La multiplicación de los panes. B. Caminar sobre el mar. C. La curación de un ciego. D. La resurrección de Lázaro. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. La resurrección de Lázaro. Cuarta pregunta. ¿Quién dio un valiente testimonio diciendo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna? A. Juan. B. Un griego. C. Pedro. D. El video no dice quién. La respuesta correcta es la C. Quinta pregunta. Jesús se fiaba plenamente de todos los que lo seguían. Eso es A. Falso. B. Verdadero. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. No se fiaba de los que lo seguían porque los conocía a todos. Sexta pregunta.
¿Qué título da Juan el Bautista a Jesús en el capítulo 1 del Evangelio de Juan? A. Salvador del mundo. B. Rey de los judíos. C. Cordero de Dios. D. Mesías prometido. La respuesta correcta es la C. He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Séptima pregunta. ¿Quién es el testigo estrella en el Evangelio de Juan? A. Dios Padre. B. Pedro. C. El Espíritu Santo. D. Juan el Bautista. La respuesta correcta es la A. Dios el Padre. Octava pregunta. ¿A quién compara Juan el Bautista con el novio en su ilustración? A. A sí mismo. B. A Jesús. C. A sus seguidores. D. A los discípulos. La respuesta correcta es la B. A Jesús. Novena pregunta. ¿Qué buscaba la gente al intentar hacer a Jesús su rey? A. Un líder político contra el yugo babilonio. B. Un líder político contra el yugo griego. C. Un líder político contra el yugo persa. D. Un líder político contra el yugo romano. La respuesta correcta es la D. Décima pregunta. ¿Cómo respondió Jesús cuando la multitud quiso hacerlo rey? A. Aceptó. B. Les explicó su misión. C. Despidió a la multitud. D. Se retiró solo al monte. La respuesta correcta es la D. Pero antes de retirarse solo al monte a orar, despidió a toda la multitud. Por tanto, si escogiste la C, estás en lo correcto también. Siguiente pregunta. ¿Qué acción hizo Jesús en la siguiente madrugada luego del milagro de los panes? A. Hacer llover pan. B. Dormir. C. Caminar sobre el mar. D. Despedirlos. La respuesta correcta es la C. Caminó sobre el mar. Pregunta número 12. ¿Qué dice el Padre en el Evangelio de Juan al escuchar la oración de Jesús? A. Este es mi Hijo amado. B. Él debe crecer y yo menguar. C. A él oíd. D. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Siguiente pregunta. ¿Qué frase dijo Juan el Bautista que muestra su humildad? A. Jesús debe ser grande y yo pequeño. B. Sigamos juntos en esta misión. C. Él debe crecer y yo menguar. D. Jesús y yo somos iguales. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Pregunta número 14. En Juan 3, Juan el Bautista aparece bautizando en un lugar donde había muchas aguas. ¿Cómo se llamaba ese lugar? A. Eón. B. Enón. C. Enanón. D. ¡Qué confusión! La respuesta correcta es la B. Enón. Última pregunta.
Después de que Jesús caminó sobre el mar y alcanzó a los discípulos en una barca, llegó a una ciudad donde fue alcanzado por la multitud que también llegó en muchas barcas. ¿Qué ciudad era? A. Capernaum. B. Betania. C. Jerusalén. D. Ciudad de México. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A, Capernaum. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.